Y esta mañana el tema es que vamos a hablar, a mí me emociona mucho. De hecho, estoy tratando de estar calmada, pero es que estoy como que muy entusiasmada porque este tema es como una bomba atómica. Pero comenzar este tema, quisiera yo dar algunos datos interesantes y no sé si hay alguien que nos pueda apoyar con la primera diapositiva. Ok, lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural, vamos a decir sobrenatural, ¿sí? Y antes de hablar de ello, yo quisiera que usted se levantara rápidamente, pusiera sus pies a caminar ahí donde usted está, se estire un poquito, que la sangre circule mejor. Ok, y algo que hago, que hacemos bastante, hagamos cada uno una fila, por favor, y le pone las manos a la persona que está enfrente de usted. ¿Sí? Ustedes deciden la fila, en qué dirección van a hacerlo, ¿sí? Y siguiendo la instrucción, por favor, usted le va a dar un masaje a la persona que está enfrente de usted, con mucho respeto. Solo encimita, no es el momento de la venganza. Ya nos hablaron de la legitimidad, el perdón no está de acuerdo a la ley de Dios. Ok, ahora nos damos la vuelta y el que estaba atrás ahora le da el masaje a la otra persona. No, aquí todos vamos a dar masajes y vamos a recibir masajes. Muy bien, ahora por favor denle las gracias a esa persona. Si fue un masaje un poquito como que le debía algo de dinero ahí, o no sé, usted perdone porque somos hijos del reino y perdonar es parte de caminar en la ley de Dios. Y me llamaba mucho la atención cuando hablábamos de la legitimidad, ¿verdad? A veces hay una ley de la vieja naturaleza, de la carne, que es vengarse, ¿no? Pero la ley del Espíritu nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Es poderoso lo que Jesús hizo y es que nos libró de una ley que gobernaba todo nuestro ser. Cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando de algo conectado con la ley de Dios. Y el primer dato interesante que quiero mencionar y que tal vez no les parece que está conectado, pero sí lo está de alguna forma. Y vamos a ver una foto ahí de un perrito, la lámina número 2. Bueno, usted sabía, dato interesante antes de hablar de lo sobrenatural. El oído de los perros es notable por su gran capacidad auditiva, pudiendo percibir frecuencias más altas que los humanos y detectar sonidos a distancias considerablemente mayores. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, usted solo crea, ¿verdad? Usted solo crea. Pues yo recuerdo que teníamos en casa, la familia, cuando estábamos viviendo en casa de nuestros padres, teníamos una perra que de chiquita, pues tenía su personalidad, era una perra así como muy brava. Pero era una perra muy leal, así como me imagino que ustedes tienen algún animal y que son leales, los perritos. Pero algo que curiosamente noté desde muy pequeña es que habían ruidos que para mí, yo no escuchaba algunos ruidos que yo sabía que ella sí escuchaba. 31 de diciembre era terrible para mi perrita. Se imaginan aquella perra grandota tratando de huir del sonido de los cohetes, como decimos acá. ¿Cómo se dice en otros países? No recuerdo, pero estaba tratando de meterse como podía a la casa. Nosotros no éramos de los que teníamos a la perra en la casa, porque pues básicamente cualquier ruido que para nosotros era normal, para ella era magnificado, porque sus oídos naturales, ¿verdad? Pero sus oídos como perra estaban diseñados por Dios, el Creador, para captar sonidos imperceptibles a veces para los seres humanos. Y eso era algo terrible, ¿no? Pero habían momentos en los que eso se volvía para mí como un juego, porque yo llegaba de la casa y yo decía, a ver si Safi escucha mi voz. Entonces yo llegaba de la escuela y decía, Safi, vení. Y solo estaba haciendo una prueba, así, solo decía, Safi, vení. Y de repente la perra salía corriendo porque habían llamado su nombre, aunque yo solamente lo había susurrado.
Y eso me hace pensar que hay sentidos aún naturales en algunos animales, ¿verdad? Pero que tienen un propósito. No sé si es que el perro fue diseñado para cazar o para ser leal, para escuchar la voz del amo y poder atender rápidamente. Pero hay cuestiones que nos hacen pensar, que también para nosotros como seres naturales, y lo vamos a vincular a lo sobrenatural, y es que hay cosas, aspectos, sonidos o aspectos de Dios que no se pueden percibir por los sentidos naturales del hombre. Porque tal vez hay algo en nuestra naturaleza natural que nos impide escuchar esa voz. Pero, cuando activamos nuestros sentidos espirituales, ocurre que de repente empezamos a escuchar cosas que no son de nuestros sentidos naturales, sino que tienen que ver con lo espiritual de Dios siendo activados en nosotros. Y a veces nos pasa que de repente, cuando hemos empezado un caminar con el Señor, empezamos a notar cómo es que estamos siendo activados por el mismo Espíritu Santo. En mi caso, como recibí al Señor a los 5 años, yo he dicho a muchas personas que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, comencé a vivir algunas cosas que eran sobrenaturales para mí. Y lo primero sobrenatural para mí es que yo sabía por alguna razón que yo podía escuchar a Dios. Y es sobrenatural escuchar la voz de Dios, no se escucha con estos sentidos naturales. Hay personas que admiran tanto y dicen, ay, cómo quisiera estar en el tiempo de Moisés, donde todos escucharon la voz de Dios. Pero yo le quiero decir, lo más hermoso es poder escuchar esa voz de Dios, tener los sentidos espirituales activados, porque algo que entendí cuando podía escuchar y obedecer esa voz, es que esa voz siempre me llevaba a caminar en cosas grandes. Yo quiero decir, que usted pueda decir conmigo, cosas grandes son las que Dios tiene preparado para mí. Cosas que el oído natural no oyó, pero que sí el Señor las va a revelar a sus hijos. Y bueno, sigamos entonces, porque el tiempo es corto, pero también hay aspectos del sentido visual, no solo auditivo. Usted sabe, otro dato interesante, lámina número 3, y es que también hay aspectos, como seres humanos, que nosotros no podemos ver. Hay unas ondas electromagnéticas, ¿será que no sé? Ok, sí, dato interesante, dice aquí, la luz que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Usted sabía que hay ondas que solo se pueden detectar con equipos especializados. No sé si alguien de aquí sabe alguna de esas ondas. Sí, puedo decir. Muy bien, ondas hertzianas, excelente. Y algunas veces nosotros nos tenemos que también poner algún bloqueador, especialmente si somos muy chelitos, porque aunque no podamos ver, hay algunos rayos emanados del sol que uno dice, pero no los veo, entonces no me cuido, pero tal vez no lo podemos ver, ¿verdad? Rayos ultravioletas, suena como Batman y Robin, rayos ultravioletas. Pero sí es importante saber que aún nuestros ojos naturales fueron hechos para ver cierto espectro. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de sentidos naturales en este momento, pero también en el Espíritu. Cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, podemos realmente ver y escuchar cosas que solamente el Espíritu Santo sabe. Y cuando nosotros nos escuchamos con aquello que solo el Espíritu Santo sabe, lo que sucede es que nos conectamos con un Dios sobrenatural, que lo es porque es Dios, pero como nos conectamos al Dios sobrenatural y obedecemos a esa voz sobrenatural, comenzamos a manifestar
aspectos sobrenaturales en nuestra vida, que son generados por la voz misma del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle eso porque a veces como seres humanos estamos tratando, no, como hay personas que dicen, Jesús caminó sobre las aguas. Yo escuché de un pastor que nos compartía que alguien, si Jesús caminó sobre las aguas, yo lo voy a hacer. La persona no sabía nadar, caminó, se hundió y falleció lastimosamente. Porque no se trata de hacerlo como que a mi manera, sobrenatural. No, tiene que ver, como lo que decía mamá Emma, que Dios mismo lo haya hablado. Que obedezcamos lo que Dios mismo ha hablado, para que entonces manifestemos aquellas cosas grandes del Dios sobrenatural. Y Jesús mismo, lámina 4, por favor. Nosotros podemos ver en Jesús que para Él manifestar lo sobrenatural, Él decía algo claro. Miren, qué lindo que Jesús lo pone como que es sencillo. Dice, respondió entonces. Están hablando de milagros, portentos, cosas grandes. Pero Jesús tranquilo dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede, esa palabra me llama la atención, no puede el Hijo, no soy legal, hablando, conectando la primera escritura, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no sería legal, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así cuando nosotros vemos en la Escritura que Jesús estaba sanando a un paralítico, lo hice porque el Padre lo dijo. O cuando Él vio algo, vio a Natanael, lo vio porque Dios mismo ya lo había visto. Él caminaba bajo lo sobrenatural o en lo sobrenatural, porque Él sabía que lo sobrenatural depende de mi conexión estricta, si se puede decir, o más agudizada de lo que Dios dice. Entonces, cuando estamos en ese caminar y queremos manifestar lo de Dios, tenemos que comenzar sabiendo que las voces alrededor, que no son la voz generada por Dios, se puedan acallar y aprendamos a escuchar y a obedecer, muy importante, lo que Dios dice. Sigamos. Jesús también dijo en la lámina 5. Anteriormente, ¿no hay una 5? Bueno, había una escritura que también Jesús decía que yo lo que veo, ver al Padre, eso es lo que hago. ¿Sí? Muchas cosas tengo que decir y juzgar vosotros, pero el que me envió verdadero, yo lo he oído, en Él esto hablo al mundo. Es decir, Él hablaba lo que escuchaba al Padre hablar. Qué sencillo. Y es posible que cuando nosotros lleguemos al conocimiento del Señor, podamos ser activados tan fuertemente por el Espíritu Santo, que seamos sensibles a la voz de Dios. A veces Dios mismo, cuando estamos leyendo la Escritura, nos comienza a hablar, pero a veces Dios mismo nos da una instrucción. Y cuando nosotros emprendemos a obedecer a esa voz y dejamos de tener temor, entonces se manifiestan cosas grandes de Dios. Vamos a seguir, por favor. Siguiente, ok. Vamos a decir esto juntos. 1, 2, 3. Lo sobrenatural se manifiesta a través de nosotros cuando logramos activar nuestros sentidos espirituales y obedecemos las directrices del Dios sobrenatural. Y es necesario que el Espíritu Santo active esa voz sobrenatural de Dios. Y podemos nosotros, muchos de ustedes no sé si saben acerca de lo que son los dones del Espíritu. Levanten sus manos si a veces, si alguno ha leído algo del don del Espíritu. Ok, muy bien. Bien, en Jesús operaban todos esos dones. Vamos a ver, hermano George, uno que recuerde usted, por favor. Sanidad. Ok, muy bien, sanidades. Es decir, la ley natural, nuestro cuerpo mortal se enferma, o sea, somos personas que nos enfermamos, pero lo sobrenatural puede sanar a una persona. Muy bien, ¿alguien más que recuerde algún don? Muy bien. Liberación. Y dice la Escritura que la liberación es el pan de los hijos, imagínense, ¿sí? Que es el pan para que los hijos caminemos en libertad.
Se necesita lo sobrenatural para poder detectar, discernir cuando alguien está siendo atormentada por un enemigo y sobrenaturalmente ser libre. Muchas gracias. Y un tercero más, aunque son muchos más, obviamente, sí. Discernimiento de espíritus, muy importante. Y Jesús también dice en la Escritura que Él conocía el corazón de las personas. Y muy importante fíjese, por lo menos en mi vida, he notado que a veces el Señor está haciendo algo poderoso en la atmósfera, en el ambiente donde uno está ministrando. Y a veces entre las personas se levanta alguien que tiene un espíritu de control o de intimidación. Y si uno no sabe discernir esos espíritus, a veces hay como una interrupción en el canal. Y entonces uno empieza, no sé, eso le pasó a Elías. Ustedes escucharon a Elías cómo él hizo cosas grandes. El profeta Elías se movía en un poder sobrenatural de Dios. Pero llega un momento en que una voz se levanta, él pues no supo discernirlo, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. Y esa voz jezabélica básicamente entorpeció su propósito en ese momento, porque las voces que escuchamos son muy importantes, ¿sí? Es más importante de lo que nosotros pensamos. Seguimos. Ok. Bien. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Eso es muy importante decir, que a veces somos al principio, cuando somos mango verde, ustedes se recuerdan de esa enseñanza de mango verde, a veces no discernimos las cosas espirituales. A veces lloramos por emotividad, pero no significa que es el Espíritu Santo el que se está manifestando. Pero cuando vamos discerniendo la voz de Dios y vamos madurando, empezamos a entender que hay cosas que para el mundo parecen locura, pero que para aquellos que están conectados con Dios no son tan locura. Y voy a ir rápidamente, pero Jesús, no sé si usted se recuerda, pero Jesús se movió en lo sobrenatural cada vez que Él impartía, cosas grandes ocurrían, personas eran sanadas. Hay una lámina que tenemos por aquí, la 9, por favor. Ok, la 10, perdón. Vamos a volver a la 9 en un ratito. Ok, la voz sobrenatural de Dios. Cuando tenemos la voz de Dios en nuestra vida, se activa la fe, nos movemos a acción y esa acción generada por la voz de Dios se manifiesta en lo sobrenatural. Ahora, hay áreas que el Señor quiere rescatar de lo sobrenatural para que nosotros lo podamos manifestar en la tierra, y a veces estamos un poco limitados por causa de cómo nosotros consideramos que Dios se puede mover. Yo me he encontrado con hay personas que aceptan el mover de los milagros, pero no creen que Dios puede proveer para el día a día. Pero yo les quiero decir, y vamos a tratar de ir rápido porque solo nos queda 30 minutos, pero uno de los aspectos que a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo leo el libro de Génesis, es lo sobrenatural, el ambiente tan sobrenatural que tenían Adán y Eva. Sí tenían salud, mucha salud, pero tengo hambre, voy al árbol de mango y agarro un mango. ¿Sí? Si usted se pone a leer la escritura donde dice que habían unos ríos, ¿qué es lo que había en ese río? Había oro en esos ríos. Había una provisión sobrenatural. Y lo que detuvo esa sobrenaturalidad de Adán y Eva fue que ellos escucharon la voz de la serpiente. Y la voz de la serpiente siempre te va a hacer pensar todo al revés de como Dios lo dijo. Entonces le dije, con que Dios no quiere que puedas comer de todo, torció la verdad y dijo una mentira. ¿Y qué ocurrió? Cuando ellos creyeron en la voz del enemigo, dejaron de tener fe, desobedecieron, sus acciones fueron conforme a esa fe, pero la consecuencia fue que la manifestación de lo sobrenatural se secó para Adán y Eva. Por lo menos a nivel de la creación. La creación fue hecha por la voz de Dios. Aún, usted ve a su hermano que está a la par, por favor, toque lo que es de carne y hueso. Pero esa persona o esa semilla en la eternidad, el ser humano que usted ve, ese ser humano está sujeto a una voz del Creador.
Pero cuando nosotros venimos al caminar de Cristo, lo que hace Cristo es que activa, dice la Escritura, que el que cree, ¿por qué lo hace? Por oír la palabra que es Cristo, comienza a activar en nosotros una dimensión nuevamente de lo sobrenatural. Empezamos a tener fe, empezamos a movernos en cosas que uno dice, ¿y cómo voy a explicarle a la gente que yo ahora creo que Cristo murió y resucitó? Es sobrenatural. Mi fe es sobrenatural. No se puede explicar, es sobrenatural. Y cuando empiezo a accionar en fe y a manifestar lo que Dios dice, comienzan a ocurrir cosas increíbles. Ahora, yo quiero explicarles que a veces esas cosas increíbles no las pueden entender muchas personas. Y si uno quiere explicarlo o racionalizarlo, entonces comienza aún uno a caer como en cierta confusión. Yo les he contado algunas veces a las personas que lo sobrenatural de Dios se manifestaba en mi vida y yo no entendía ni por qué. Cuando ya regresé al camino del Señor, uno de los aspectos que el Señor rompió en mi vida, y bueno, lo voy a compartir con ustedes, pero tengo el riesgo de que algunos digan, eso no es así, porque a mí no me ha ocurrido. Pero la ley de nosotros, tenemos leyes de gravedad, otra ley que tenemos nosotros, la ley del tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen un reloj? ¿Sí? La ley del cuerpo, hay ciertas cosas en el cuerpo que parecen que ya son como ley natural, y podemos hablar de muchas más. Pues fíjense que en una ocasión, cuando yo estaba recién estrenándome como mamá, yo tenía una niña todavía de, qué sé yo, no tenía ni 2 años, creo que mi hija menor. En ese tiempo, cuando yo fui mamá y que uno dice, bueno, tal vez no estoy expuesta a la plataforma tanto porque hay cuidados maternos, me empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales que yo digo, ¿cómo es? Porque uno siempre dice lo sobrenatural es para la hora del evangelismo y eso es así. Pero también hay aspectos sobrenaturales que tienen que ver con tu vida muy personal y quiero liberarte de eso, porque hay personas que limitan a Dios, no limites a Dios. Dios se puede manifestar en lo sobrenatural en ese momento donde nadie ve nada. Naiden, como dicen en hondureño. Naiden lo vio, solo Dios y yo. ¿Sí? Y muchas veces Dios hace las cosas sobrenaturales en lo secreto. Y yo no sé por qué, alguien que me pueda decir, pero casi siempre Dios hace cosas sobrenaturales en lo secreto, como para que empieces a depender de Dios más y más y más y más y más. Para que tú digas, nadie lo pudo haber hecho, solo Dios. Y miren, esto les va a quebrar un poquito la religiosidad, yo sé algunos, pero bueno. En algún momento, pues, yo tenía que ir a San Pedro a hacer compras, todavía comprábamos allá, porque no estaba el supermercado bonito que tenemos en La Lima. Y pues, en ese momento necesitaba apoyo de alguien para las bolsas, la niña. Entonces le pedí a un estudiante de la escuela, todavía estaba en Sunshine, que me acompañara a San Pedro Sula. Todo tranquilo, hablamos, la pasamos muy bien. Cosas domésticas, ¿no? Entonces íbamos de regreso. Todavía los que recuerdan, antes se pagaba un peaje acá en San Pedro Sula, entre La Lima y San Pedro Sula. Y recuerdo bien que estábamos todos bien alegres, hasta que me di cuenta que por alguna razón yo no tenía cambio para pagar el peaje. Creo que lo había dado a la persona del súper o algo así, al que le atiende las bolsas a uno. Y yo dije, qué barbaridad esto me pasa, porque yo no empiezo, ¿verdad? Y yo le decía a la muchacha, en inglés, ¿verdad? Obviamente, porque hablamos en inglés. What are we going to do? I don't know. Do you have any, please? I'm sorry. Lo siento mucho. ¿Tienes algo para poder pagar el peaje? Y en eso estábamos cuando yo dije, ¡oh, Dios! ¡Pum! Ya no estábamos cerca del peaje, ya habíamos cruzado el área del aeropuerto. Y ella me dice, what is this? Y yo le dije, I have no idea. ¿Qué fue esto? Me dice ella. Y yo lo único que le pude responder es, no tengo idea. No tengo idea qué pasó. Pero de repente yo no tenía para pagar el peaje y Dios ya nos trasladó al aeropuerto. No
Y yo sé que la gente, y por eso no comparto el testimonio a veces, porque yo sé que alguno me va a decir, ¿cómo es eso que Dios no le hizo pagar el peaje? Dígame, ¿es eso legal? Ya se van a meter. Pero yo solo sé que ese dinero yo se la di a la persona de la bolsa y yo no sé qué traslado o qué transacción bancaria hay en el cielo, pero Dios decidió que entonces yo no tenía que pagar el peaje y no nos dio miedo, simplemente fue que pasó. Alguien me decía, no, yo he vivido eso, pero como que de niños, yo me dormí en algún restaurante y de repente yo ya estaba en mi cuarto dormido, porque obviamente el papá lo había llevado. Entonces yo le dije, pues precisamente así se siente. Se siente como que estabas aquí y que de repente el Padre te llevó allá. Fue legítimo, ok, fue legítimo. Fue legítimo y explicarles esas cosas, tal vez algunas personas se asustan y por eso yo no lo comparto mucho, pero también hay sobrenaturalidad en tiempo y en espacio y hay cosas que uno dice, ¿qué onda aquí? Cuando uno no tiene tanta levadura, el Señor lo toma a uno como niño de preescolar. Y recuerdo en alguna ocasión que yo me dormí plácidamente, y recuerdo muy bien porque yo supe que ese sueño era real, que Dios puede meterse en tus sueños y el Espíritu Santo puede ser tan soberano. Vamos a decir, Dios es el soberano, ¿sí? Se puede tomar tu sueño, trasladarte, hacer cosas. Pues ustedes solo lo leen en Felipe, pero Dios lo puede hacer también con uno. Y entonces, recuerdo muy bien que en ese sueño fue real. Yo estuve en ese sueño cuando recién habían inaugurado esta estatua en Tegucigalpa. Yo no había ido, pero en el sueño yo supe que yo había ido. Y fui a un lugar alto. Habían unas escaleras, habían unas, no sé qué letras habían ahí, pero yo supe en el sueño que yo estaba en el monumento del Picacho, recién estrenado. No sé por qué Dios me llevó a ese lugar recién estrenado. Tal vez para hacer espionaje, no lo sé. Y mi familia estaba bajando las escaleras de ese monumento y vi a todos los miembros de mi familia que vivían en ese momento en Tegucigalpa. Bueno, la mayoría viven ahí todavía. Y desperté y yo me dije a mí misma, esto no fue un sueño, yo estuve en el Picacho. Y usted me va a decir, sí, pero yo sabía que había estado. Fui a Tegucigalpa para vacaciones muchos meses después. Y cuando veo la sala de la casa de mi tía, veo una foto exactamente de lo que yo había visto. A ellos bajando del Picacho. Y para hacerme la ignorante, porque para mí era como mucho, les dije, ¿esta foto de qué es? Fue del día tal, cuando fuimos al Picacho. Y en eso que vi la foto yo me fui para atrás, porque yo sabía que ese evento no había ocurrido el día en que yo lo soñé, sino que había ocurrido en otro momento. ¿Cómo es que Dios me llevó en ese momento a algo que no había ocurrido, pero que después fue exactamente lo que había ocurrido? Pues no se sorprenda tanto porque si usted ve en el Antiguo Testamento hay muchos momentos donde dice la Escritura y el ángel de Jehová se apareció a Melquisedec, hablándome de Melquisedec. ¿Cómo es que el que no había nacido fue y visitó al que estaba en ese momento, pero que él ya era? Sí, David lo dijo, que llamábamos, porque dice una escritura acerca de llamar a mi Señor, ¿sí? Es como que David se movía en dimensiones espirituales sobrenaturales. Ahora, usted puede decir, yo quisiera moverme en esos niveles de sobrenaturalidad, pero es de acuerdo a la soberanía de Dios, creo yo. Pero sobre todo creo que es que Dios toma al que está dispuesto. Y en mi caso muy particular, es que yo sé que hay muchas veces que si el Señor no me saca del asunto, ay, Dios mío, yo creo que el Señor a veces manifiesta lo sobrenatural, o muchas veces lo hace, o la mayoría de las veces, porque sabe que si no tenemos esa manifestación de lo sobrenatural, pues no podríamos seguir efectivamente en el caminar del Señor. Recuerdo en una ocasión, sé que no tenemos mucho tiempo, pero en una ocasión
bueno, este testimonio igual, quiero decirles, no hagan lo que yo hice, ¿sí? Porque cuando yo crecí, no teníamos esa tendencia a estar muy dependientes de los medicamentos. Sí teníamos acetaminofén, sí teníamos todo eso, ¿no? Pero yo no degusté de amar la medicina, ¿sí? Sino que siempre eran unos tecitos o manzanilla, todo lo que naturalmente ofrecen las familias, ¿no? Antes. Y recuerdo bien que como ya estando trabajando como maestra aquí en la escuela, resulta ser que yo me enfermé. Estaba muy enferma. Ahora que yo veo para atrás y ya lo veo como con más madurez, digo yo tendría que haber accionado antes. Me enfermé y aquí pues no estaba pavimentado, entonces las enfermedades bronquiales eran terribles para mí, aparte que cantaba, entonces era el área sensible. Y pasaban los días y yo dije, ya se me va a ir, ya se me va a ir. Y aquella flema horrible ya empezó a tener cierto olor, no lo voy a hacer gráfico para los que son sensibles, después quiero que puedan tomar su galletita. Pero era cuestión que yo estaba dando mi clase y me invadía aquella cosa que estaba en mis pulmones. El olor era terrible y yo no sé por qué, yo no decía, pero me voy a pedir permiso, me voy a ir al doctor. No está mal hacerlo, pero yo no lo hice. Yo no lo hice. Entonces en ese momento teníamos un espacio de oración después de la escuela. Y entonces, en medio de la oración, alguien que se movía, ¿verdad?, en visiones y en sus sentidos espirituales en esa área estaba muy fuerte. Yo estaba orando así, clamando al Señor por la escuela, por el ministerio, y de repente la persona dice que vio aquí atrás en mis bronquios como algo amarillento. Aquí, todo aquí. Y tomada por el Espíritu, si puede venir pastora por favor. Yo estaba en la oración, en lo mío, y tomada por el Espíritu ella dijo, se seca la fuente. En el nombre de Jesús, se seca la fuente. Gracias. Y yo dije, wow, ¿cómo sabe ella que yo estaba enferma? ¿Cómo sabía ella que yo estaba enferma y que no se me quitaba? Era algo grave. Entonces yo recibí porque sentía que algo había ocurrido. Y cuando amanezco al siguiente día, que yo ya estaba acostumbrada a hacerle, perdonen, pero sí, es un poco gráfico, pero ya estaba acostumbrada a que yo iba a tener cierta gangosidad. De repente me di cuenta que ya se había secado. Trataba de estornudar y de secar. No había ni una gota de esa infección. No había gota, no era de que yo, a veces uno dice, no, voy a por fe, hermanos, por fe. No había nada, no había ni una gotita de esa infección. Se secó inmediatamente, sobrenaturalmente. No podemos limitar a Dios, el Señor se puede mover a través del cuerpo, a través de la visión que usted tenga. Lo que sí tenemos que hacer es depender mucho más de la voz de Dios que de nosotros mismos. Hay muchas cosas que limitan lo sobrenatural de Dios. Una de las cosas que creo que más limita, o por lo menos yo lo he visto, como niña que creció en la llenura del Espíritu desde los 5 años, a través de mucho racionalismo y el humanismo. Yo no fui a una escuela cristocéntrica, quiero explicarlo. Dios no estaba en los libros. Para ellos Dios está ahí en sus actividades personales, pero aquí no. Todo era hipótesis, conclusiones. Entonces, esa sensibilidad se puede ir limitando de acuerdo a la voz que vamos escuchando, la educación que vamos recibiendo. Y ojo, aquí yo quiero decirles, a veces la casa de donde uno nace espiritualmente también puede limitar ciertos aspectos de lo sobrenatural. Yo he escuchado, y yo no sabía, porque obviamente yo no crecí en una denominación, pero yo he escuchado que hay personas que abrazan la teoría del cesacionismo. Ustedes saben lo que es el cesacionismo, no es sensacionismo, sino que hay unas teorías, algunas denominaciones manejan que los dones espirituales y la manifestación de lo sobrenatural cesó. Que eso fue para el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Y a usted le parecería un poco tremendo eso, pero si hay una línea de dogma o de doctrina por la cual uno nació de nuevo al Evangelio, esa doctrina puede también ir limitando algunas manifestaciones de lo sobrenatural. Y de hecho, una de las cosas que dice Pablo y nos llama la atención es para nosotros, que él decía, todo lo tengo por basura
Y yo creo que era más allá de solo decir, algo así, ¿verdad? Emocional. Lo tengo como basura porque él sabía que él quería alcanzar el poder y conocer a Cristo en el poder de su resurrección, en el poder ilimitado del Señor. Cuando Jesús murió y resucitó, estaba quebrantando una ley, la ley más fuerte para la humanidad, y que es la muerte. Se suponía que la muerte era algo que uno no podía detener. Pero la resurrección de Jesús por el Espíritu, por la obediencia al Espíritu Santo, fue la obra tan sobrenatural que nos permite a nosotros hoy ser como aquella vara de almendro que resucita. Y quiero que vayamos a la última diapositiva, por favor. Quiero moverme en ese aspecto. La 16, sí, la 16. Y después de esta. Hay algo que me llama la atención para hoy en día, y es que nosotros como iglesia del Señor queremos, yo creo que la mayoría, si yo les pido, levanten la mano, yo creo que todos anhelamos caminar en lo sobrenatural. De hecho, si yo le pregunto a algunos de ustedes, yo creo que varios de ustedes van a tener testimonios de restauración, de cosas sobrenaturales. Yo podría platicar y yo sé que sería activada por lo que ustedes tienen que ofrecer. Pero yo creo que más allá de solo anhelarlo, es que debemos saber que Dios lo tiene preparado para nosotros, que ya somos sobrenaturales, ya por la gracia fuimos alcanzados. Y este pasaje de Números 17 resonaba mucho en mi corazón. Este pasaje habla de Aarón en el Antiguo Testamento. Resulta ser, y lo vamos a aplicar a lo que estamos hablando hoy en día, resulta ser que en algún momento del Antiguo Testamento, en el libro de Números, se describe como Moisés, que había salvado al pueblo de Israel de forma sobrenatural, siendo un tartamudo, siendo alguien que no se sentía en la habilidad de ser un líder, pero Dios lo llamó. Pues resulta ser que aún con las maravillas, aún con lo que Moisés había hecho en el pueblo de Israel, resulta ser que unos levitas, ahí llamado uno que lideraba era Coré, no sé si ustedes han leído alguna vez de este pasaje de Coré, pues Coré se atrevió a decirle a Moisés, mira, qué bárbaro vos, en otras palabras le dijo, vos nos trajiste acá y no hemos visto esa tierra que has dicho. Básicamente le dijo a él, estás engañando al pueblo, eso es lo que estás haciendo, engañando al pueblo, si todos nosotros somos santos. Básicamente le estaba buscando la posición sin tener la legitimidad de Dios, porque estaba murmurando contra el líder. Vamos a decir murmurando, algo que definitivamente afecta mucho en el mundo espiritual, y yo lo sé porque a veces he caído en eso. Es la murmuración. Pero básicamente el pueblo estaba siendo engañado por Coré. Y Moisés, pues escuchando la voz de Dios, pues hizo algún llamado al pueblo. Y Dios pues hizo que la tierra se abriera. Y aquellos que estaban murmurando, ustedes recuerdan ese pasaje, ¿sí? Y aquellos que habían murmurado, la tierra los tragó, etcétera, etcétera. Y aún así, el pueblo seguía murmurando en contra de Moisés y Aarón hasta que Dios les dijo, traigan una vara, la vara de todos los líderes de las tribus de Israel. Si tuviésemos una vara por aquí, ¿sí? Sí, Pastor Don Ánimo, cualquiera de las banderas, sí. La vara de Aarón o la vara de los líderes no solo era un pedazo de palo, sino que en el Antiguo Testamento básicamente era como una vara de autoridad. Pero usted le puede sostener, por favor. Pero yo creo que el Señor también lo quiere decir para usted. Y esa vara de autoridad, cada tribu tenía como un jefe. Esa vara para nosotros tal vez es un palo, pero para ellos significaban, él es la autoridad o el líder de esa tribu, ¿no? Y Dios dice que para los líderes que pongan el nombre de Aarón, y Dios les dice, pon ese nombre de Aarón en esa vara que ya estaba seca, vamos a decir seca, totalmente. Resulta ser que Dios
para disipar las dudas del pueblo, y esto es muy importante, para disipar las dudas del pueblo de quién era el que Dios había escogido, usa una estrategia muy sencilla. Les dice, todos me van a traer su varita y la van a poner enfrente, vamos a poner que ese es el arca del pacto, ¿sí? Y le van a poner esas varas enfrente del arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley. Y pues no se sabe qué ocurrió, porque lo sobrenatural, lo que les quiero decir, no se sabe. Viene de Dios y no se sabe qué pasó. Pero resulta ser que después de que esa vara estuvo todo ese tiempo enfrente del arca de Dios, la presencia de Dios, la ley de Dios, inspirada por Dios, la única vara que le había un cambio fue la vara de Aarón. Porque la vara de Aarón ya no era vara cualquiera, sino que tenía hojas, tenía flores y hasta tenía almendros que habían brotado de esa instrucción de Dios. ¿Y por qué les menciono eso? Porque esa vara de Aarón es la iglesia, somos nosotros, y yo le quiero que usted lo tenga como símbolo. Esa vara elegida por Dios, que estaba muerta, pero que Dios la hizo resucitar. Esa sobrenaturalidad de la vara que se levanta, esa es la elegida por Dios. La elegida por Dios, la iglesia que reina y gobierna, es la vara de autoridad que tiene hojas, que tiene flores y que tiene fruto. Lo sobrenaturalidad, la resurrección, el poder de Dios sobrenatural debe ser algo que nosotros sabemos es lo nuestro, somos nosotros. Y a veces me gozo mucho en recordar de cómo nacimos como ministerio. Y es el hecho, yo digo, ¿por qué es que yo veo que otros ministerios nacieron y dicen, nosotros somos hijos de una gran generación y está bien, ¿no? Hay un legado, pero nosotros nacimos porque había una palabra, Dios escogió a un vaso, había esterilidad y de repente Dios decidió, no, vara de Aarón te vas a convertir, vas a ser una vara de autoridad sobrenatural. Y el primer testimonio fue de la sobrenaturalidad de Dios. Y me imagino que muchos, así como en el tiempo de los levitas, estaban, ¿y por qué ella? ¿Y por qué ellos? Si están tan jovencitos. Yo le quiero decir algo, porque a Dios le plació. Y eso quiero decirle. Cuando el Señor por su Espíritu lo mueva a hacer algo, no sea como yo, que yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo soy una guirra. ¿Qué voy a estar diciéndole a ese Señor? A Dios le plació. No ponga racionalidad aquí en su mente, ni religiosidad. Vaya sometiendo eso a la voz del Espíritu, porque así como esa vara que uno dice, ¿pero qué pasó y por qué Dios la llamó? Usted solo dice, si Dios me dice que le dé sopa a fulanito, es porque a Dios le place y yo no voy a poner pretextos. Si Dios pone en mi corazón que voy a hacer eso, voy a orar por esa persona porque yo estoy viendo que Dios la sana, usted no ponga pretexto, usted hágalo porque a Dios le plació. A Dios le plació. Y esa es la iglesia de Efesios. Este es el último slide que tengo por acá, el 17. La iglesia sobrenatural lidera desde el poder sobrenatural de Dios. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo para manifestar a las potestades, ¿no? La riqueza de Cristo. Entonces, yo quisiera que hoy nosotros pudiésemos levantarnos por un momento, ahí donde usted está, por favor. Y comencemos sobre todo a fluir y en aceptar que el Señor nos ha llamado como una vara de autoridad, como un cetro de justicia. Y así con sus manos alzadas, si usted puede y desea conmigo, hoy vamos a decir, Señor, vara de almendro soy. Soy en tus manos como ese cetro de justicia en una comunidad necesitada del poder de Dios. Hoy, Señor, renuncio a cualquier voz que ha limitado mi mover sobrenatural en la tierra. Yo hoy, Jesús, proclamo que estoy sentado juntamente contigo
en lugares celestiales para gobernar sobre mi comunidad. Y ahí donde está, empecemos a declarar, orar y activar los sentidos espirituales, especialmente si hay un territorio donde ha habido sequía espiritual, donde hay religiosidad. Miren, el Señor, yo he visto que el poder de Dios, a una intercesión poderosa en Dios, puede abrir ríos en la comunidad más seca. Vamos a hablar en nuestras lenguas espirituales. Y ramashoto robosema ramamashoto totosema makoto roboshema mamaye. Karamashoto toto Espíritu de Dios. Y karamarama shobo bobosema mamamashoto toto shobo. Oh karamama ramama. Proféticamente, yo no suelo hacer esto, pero proféticamente levante una vara de autoridad, su brazo arriba, como Moisés. Hay cosas, hay actos proféticos. Cuando usted levanta su vara en justicia, su mano en justicia, en legalidad, hay una autoridad. Vamos a levantar esa mano, ese brazo. Oh, Ramashema Rababasho Bobo. Voy a empezar a orar por mi ciudad, pero usted lo puede hacer por su ciudad también. En el nombre de Jesús, hoy tomo autoridad. Declaro sobre esta ciudad de La Lima, en el nombre de Jesús, que se manifiesta el poder de Dios otra vez más. El río que fue abierto, la fuente que fue abierta, a través del ministerio Nuevo Amanecer, a través de la iglesia que cree en ti, se abre en el nombre de Jesús. Oh, Rama que te remeshe, Rama, mama. Nuevamente vamos a ver que el cáncer se seca por la palabra. Se secan por la palabra. Oh, Ramashe, Torobosema, Ramashe. Nuevamente, caminamos en lo sobrenatural. Los que bebieron de esa agua esta mañana. Oh, tomamos, Señor, de la fuente de este lugar, de lo plasmado en el libro Gotas de Rocío, Señor, en el nombre de Jesús. Lo tomamos, Padre, y declaramos, Señor, que la fuente de lo sencillo, de lo que cree en ti, se expande en este lugar, en esta ciudad. Y oh, se seca todo aquello que ha querido entorpecer o juzgar lo sobrenatural de Dios en este lugar. Y karama shoto rama masoto. Oh, toda voz que vino como para detener ese fluir no tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Oh, karama shera baba. El poder de Dios para sanar a las mujeres estériles está y sigue en este lugar. El poder de Dios para liberar está en este lugar. Lo sobrenatural para las finanzas del reino sobrenaturales siguen en este lugar. Siguen en este lugar. Siguen en este lugar. Lo sorprendente del Espíritu es para tus hijos, para la iglesia. En el nombre de Jesús. Oh, hay un aspecto de lo sobrenatural en la provisión, me dice el Señor, que Él quiere activar nuevamente en muchos en este lugar. Renunciamos a los votos de pobreza. Oh, Karama Shenara, en el nombre de Jesús, se rompe esa fuente, se rompe esa fuente, se rompe eso que todavía, digo otra vez, se seca esa enfermedad. Se seca esa enfermedad como una pobreza que ya está en tus ADN, Padre, en el nombre de Jesús. Eso no viene de ti. Se seca, se seca, se seca y ahora empieza a brotar el río de Dios en todas las áreas de limitación para que empiece a sorprender el Padre a muchos de sus hijos en este lugar. Yo no sé cómo romper eso, pero sí lo siento bien fuerte, que hay personas que no han entrado en la dimensión de lo sobrenatural, en las finanzas, hay algo, pero no sé si yo tengo la autoridad para romperlo.
Pero bueno, lo dejo porque lo percibo del Espíritu. Amén. Muchas gracias. Sigamos en el mismo ámbito de Sí, lo amén. sobrenatural. Gracias, Yona. Un ámbito tremendo que se ha desatado. Vamos, siga. Hay cosas que son por herencia, hay otras que son por legado, hay cosas que son por genética, hay cosas que son por demanda del enemigo, por cosas que nuestros antepasados hicieron, pero renunciamos ahora a toda iniquidad de miseria, renunciamos a todo voto de pobreza, renunciamos a todo lo que adquirimos en la Iglesia Católica, en el nombre de Jesús, y lo quebramos, todo espíritu inmundo de tacañería, de miseria, aún robos que nuestros antepasados hicieron y que ahora el enemigo nos roba a nosotros. En el nombre de Jesús lo quebramos, lo quebrantamos y declaramos salud financiera, prosperidad integral, prosperidad financiera en el nombre poderoso de Jesús. Sigue en ese ámbito. Quiero llamar al pastor Adonai, por favor. Seguimos en ese ámbito de lo sobrenatural. Y mamá, venga, hijo. Rigo, ¿quieres poner las manos sobre este varón? Extienda sus manos y siga orando en lengua. Yo vengo declarando que lo torcido se endereza, que el ADN tuyo ahora se revierte para tomar la naturaleza divina, sobrenatural. Reducimos todo diagnóstico a la impotencia y declaramos que todo nombre de mielosis transversa y de esclerosis múltiple se somete ahora mismo a la palabra, el poder de la sangre del Cordero, la sobrenaturalidad de Dios en tu ADN, en tus genes, en todo tu ser. En el nombre poderoso de Jesús hay poder en la sangre del Cordero. Recibe la transfusión de la sangre de Cristo. Recibe la transfusión en todos tus órganos, en todo tu ser. En el nombre poderoso de Jesús, tu sistema nervioso recibe una regeneración ahora mismo por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya.